Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Piscis. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y también debes dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios de este video. También atentos, atentas a las notificaciones de YouTube porque al ganador o ganadora del sorteo le estaré contestando su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿vale? También te invito a entrar a mi sitio web y a mi tienda de Etsy. Hay hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo. Así que si te gustaría adquirir una, es este el momento sin duda. Y bueno, te estoy dejando toda la información en la descripción de este video o en el primer comentario. Piscis, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena y el resto suéltalo, déjalo ir, ¿ok? Piscis, interesantísimo. La primera carta que nos develan y es la energía que está entre ambos es la carta del Sol. Esta carta nos habla de bienestar y de felicidad. Esta es una pareja de carácter fuerte, pero también llena de amor, llena de compasión también, y los sentimientos entre ambos son genuinos. Si es que ha habido dificultades entre ustedes, estas estarán desapareciendo y la felicidad es tangible y duradera. La verdad es que es buena proyección, pero siempre hay algo que tenemos que observar o que tenemos que trabajar y vamos a ver un poquitito más, ¿ok? Tú, Piscis, tienes la carta del gurú o el hierofante al reverso. Y esta carta nos está hablando de salir ojalá un poquitito de la rutina. Mantener las normas, es importante cuidar las normas y como la tradición. Esta carta nos habla mucho de la tradición y tomar acción, pero de forma prudente y no impulsiva con respecto a esta relación, ¿no? No ir con prisa, porque esto puede hacerle daño a la conexión, ¿no? Esto te pide estar con calma, seguir las normas, estar en cuidado, ¿no? Y es importante intentar salir un poco de lo que es la rutina y llevarla un paso más allá. Ahora, tienes la carta tú del ermitaño, puedes estar pasando por un periodo de exploración espiritual, mirar hacia adentro, puedes estar muy ensimismado o ensimismada también. Y esta carta del ermitaño nos puede estar hablando que tú también puedes estar sintiendo a tu persona de este modo, ¿ok? Esto también nos puede indicar muchas veces reaparición de viejos amores, pero principalmente nos está hablando de ir con calma también en lo que puede ser un nuevo romance. Puede ser que quizás las relaciones no están siendo una gran prioridad para ti en este momento porque puedes estar teniendo que sanar muchas cosas en tu vida personal, pero esto también nos habla de falta de comunicación. Va a ser importante poder darte el espacio de explorar tus verdaderos y genuinos sentimientos. Estas cartas no necesariamente significan rupturas, pero sí la necesidad de un espacio de exploración espiritual, ¿vale? También tenemos los enamorados al reverso. Y esta carta nos está hablando principalmente de cierta crisis quizá, pero que tiene un potencial de solución. Y siento que nos están hablando principalmente de los aspectos personales. Cualquier crisis personal de definición de ti mismo, de ti misma que estés teniendo, esto puede resolverse también, ¿ok? Vamos a mirar un poquitito más, porque podemos estar percibiendo mucha pasividad en esta lectura, a pesar de que la energía que está entre ambos es buena. Entonces siento que tiene que ver con algún proceso un poco más personal. Con la carta del carro, Piscis, puedes estar dejando todo atrás para ir hacia un espacio mucho mejor en tu vida. Así que tranquilo, tranquila.
en ese sentido. La carta del carro nos está hablando de también ten cuidado con ir demasiado lejos, demasiado rápido. Quieres tener tu paciencia, también disfrutar del momento presente. No te enganches tanto inmediatamente porque todo se ve bien ahora. No significa que haya mal augurio, pero sí te dicen, bueno, tranquilo, con calma, tranquila, con calma, ¿no? Cualquier situación emocional que estés pasando, de quiebre espiritual o quiebres amorosos, por ejemplo, esto es un buen indicio. Nos dice, estás dejando todo atrás para un espacio mayor, ¿ok? Tómate las cosas con calma porque eso te va a asegurar la permanencia también de esta conexión en el tiempo. Perdón. Piscis, la energía de tu persona especial, tenemos la torre al reverso. Esta carta generalmente nos indica ciertos quiebres y rupturas, ¿no? Pero todo esto, cualquier cosa que haya pasado entre ustedes, siempre puede mejorarse con el diálogo. Va a ser importante eso en particular. Quizá tu persona siente que no es el momento de intentar nada nuevo, está con un poco más de calma. Tenemos también la carta de la muerte, y la carta de la muerte al reverso puede estar hablando de principalmente de algunos cambios inesperados, ¿vale? Quizá hay cambios repentinos en la actitud de la pareja que puedes estar sintiendo en este momento y por eso te está llevando a un espacio de introspección. Es importante también que esta persona pueda replantearse sus propias actitudes o lo que está haciendo. No necesariamente nos indica ningún fin, pero sí como toda esta lectura nos está llevando a invitarte a que tomes esta conexión con precaución, ¿no? Con tranquilidad, ¿vale? Con la carta de la justicia al reverso que tiene tu persona especial, nos habla mucho tu persona especial de que puede haber cierta interferencia de terceros en la conexión, pero es importante replantearse para tu persona especial lo que realmente quiere en una conexión, ¿ok? Y es importante la comunicación, hablar siempre con la verdad para que las discusiones que puedan estar teniendo puedan ser proactivas y que esta persona pueda hacerse cargo de lo que entrega, ¿vale? Tu persona ahora tiene el hombre colgado. El hombre colgado nos está hablando de que está todo un poco quieto en este momento. Puede ser algo un poco ambiguo. Vienen las relaciones con idas y con venidas. También hay algo que hay que soltar en esta conexión. O tu persona como que se siente un poco de manos cruzadas con respecto a la acción en esta conexión. Ahora, ¿qué es lo que principalmente siento de forma intuitiva? Que cualquier situación que estén pasando tiene que ver con aspectos personales individuales de ustedes, porque las cartas que tenemos en conjunto, está bien, ¿no? La carta del sol, pero vamos a mirar un poco más. ¿Qué significa esto? Que los asuntos personales de su vida, ¿no? Les puede estar afectando en lo que es la conexión, ¿vale? Tenemos también aquí la papisa al reverso. Esta es energía entre ambos. Hay mucho magnetismo, pero quizás no estamos seguros acerca de la conexión en sí. Es importante, nuevamente, nos hablan de mantener la impulsividad a un margen y seguir trabajando en la calma. Esta carta nos llama a seguir nuestra intuición y es importante estar atento o atenta a cualquier especie de promesa falsa, ¿vale? Qué curioso que toda esta lectura parta con la carta del sol y se nos va develando de otras formas, porque acá tenemos la carta de la estrella al reverso. Para que su conexión vaya bien y la interferencia de otras cosas en su vida personal no les afecten, tienen que mostrar siempre la autenticidad de la conexión y en el diálogo permitir como entrar al desnudo, ¿no? En la carta de la estrella nos muestran una persona ahí como al desnudo que está virtiendo una jarra de agua en un laguito, ¿no? Entonces, estando al reverso te pide mostrar un poco más de esa autenticidad, como mostrarse ese al desnudo, no necesariamente literalmente, ¿ok? Pero el mundo interior, ¿vale? Para poder recuperar la ternura en los momentos románticos entre ustedes, porque puede haber bloqueos aquí, puede haber los tropiezos que pueden haber en esta conexión, van a tener que ver más con bloqueos propios
¿vale? Y entonces es importante aumentar la autoestima y que puedan trabajar en esos asuntos que son más independientes. Me gustaría ver una carta más. Aquí está ya. Tenemos la carta de la fuerza, sin duda esta es una conexión que se va trabajando en el tiempo. La carta de la fuerza también suele ser buen augurio, o sea, a pesar de que puede tener un desastre un poquito a nivel personal, si es que esto se va trabajando bien, puede tener un muy buen augurio esta lectura, ¿ok? Esto nos habla de que a pesar de todo, la conexión que puedan tener es sólida y les llama a tener apoyo mutuo, tolerancia y comprensión, ¿vale? Es importante tener paciencia y equilibrio para que puedan ir encaminando bien las cosas y lo otro no les vaya afectando en lo que es su conexión, ¿vale? Mantén seguridad en ti mismo, en ti misma, Piscis, y también hay una necesidad de poner atención en este aspecto amoroso, ¿bien? Para cuidarlo, ¿no? Vamos a ver un poco más. Me gustaría ver algunos mensajes de tu persona especial para ti. Interesante lectura, Piscis. Da una carta, por favor. Esta persona te dice, me escondo detrás de cosas materiales y darme cuenta de eso realmente me rompió el corazón. Yo sé que fue mi culpa, pero te eché la culpa a ti y te siento a pesar de que haya distancia o estemos separados. Me acuerdo de cada detalle de ese día y estoy intentando convertirme en una mejor persona. Yo te amo. O sea, yo insisto, acá las cosas no están perdidas, sino que hay bloqueos intensos a nivel personal que están afectando la conexión. ¿Ok? Vamos a mirar un poco más. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo si es que esta conexión es recomendable con los guías espirituales para ti. Y también vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Den una carta, por favor. Bien, te dicen las cartas, Piscis, es hora de tomar acción porque un ciclo difícil está terminando. Nada está realmente dado por sentado y la confianza es la llave para tu éxito. Mantén fe en tus sueños. Y una pregunta para ti, Piscis, ¿no? ¿Qué es lo que hay que soltar? ¿Qué es lo que hay que dejar ir? Porque eso le va a dar un cierre a este ciclo que estás teniendo tú de procesos difíciles para que puedas comenzar un ciclo nuevo con esta persona si es que así lo deseas. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué se le recomienda a esta persona con respecto a esta conexión? ¿Es recomendable para los Piscis y Piscianas que están por ahí? Los piscianos y piscianas. ¿Te dicen sí? Ok. Te dicen sí, no, hay mucha ambigüedad aquí, ¿no? Es importante que seas asertivo o asertiva con respecto a lo que tú quieres y lo que tú deseas, que no te permitas influenciar quizá por la energía de otras personas. Es importante que escuches tú tu propia intuición, porque esta disyuntiva que estás teniendo realmente, realmente lo único que te está pidiendo es ser asertivo con respecto a lo que tú quieres y deseas para ti, ¿vale? Puede haber una resolución pacífica acá. Te dice no te detengas, escucha tu intuición y puede haber mayor compromiso, un estado de balance, ¿ok? Estas cartas te dicen espera, esto significa ten paciencia. Hay que reevaluar la forma en la que estamos haciendo las cosas, acá te piden reconsiderar, elige una nueva dirección y todo en tiempos divinos se va sucediendo de la mejor forma. Es como, ojo con la prisa, no nos apuremos tanto, Piscis, en esta conexión. Todo va funcionando en tiempos divinos y todo esto depende de ti. Te dice, detente un poquitito, reconsidera la forma en la que estás haciendo las cosas hasta este momento. Y dale tranquilo, tiempos divinos, hay compromiso para ti. Es importante que puedas ser asertivo o asertiva, ¿ok? Me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, porque es como que se siente que hay un gran potencial en esta conexión sin duda, ¿okay?
Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Piscis hacia Piscis? Tenemos un 3 de bastos, la carta del sol al reverso, la carta de la muerte, el caballero de pentáculos. Si bien sabe que hay impedimentos entre ustedes o que hay ciertos bloqueos emocionales, esta persona los quiere echar a volar, ¿no? Le quiere dar muerte a eso, le quiere dar un cierre de ciclo, porque quiere venir hacia ti a hacerte una oferta de estabilidad, ¿ok? Sí me da mucho la impresión de que Piscis vaya con cuidado observando cómo se va develando esto, pero esta persona sin duda quiere hacerte una oferta de estabilidad, ¿ok? La carta de la muerte, la carta de las relaciones generalmente nos anuncia cambios positivos, cierres de ciclos tóxicos, ¿ok? Los obstáculos se superan, entonces la pareja se va afianzando. Me habla mucho de contar en esto como una amistad, ¿no? En la amistad de la que tú puedes apoyarte y que le da buenos cimientos a la relación. Este caballero de pentáculos camina lento pero seguro a hacerte una oferta de estabilidad, ¿ok? Vamos a darte un poco de consejo, Piscis. Muchas gracias por estar aquí. Dice: las palabras no enseñan, enseñamos a otros desde el ejemplo. Conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. Esto significa encarnar tus sueños también, ¿no? Encarnar lo que predicas, encarnar quién eres. Bien, seguir actuando de acuerdo a lo que tú sabes que eres. Vamos a ver algunos dijes para ti. Ok, tenemos la libélula, cambios positivos para ustedes. Siento que esta lectura nos habla mucho de los procesos personales internos que están teniendo y que pueden haber muchos cambios en eso, y apoyarse mutuamente sin duda le da una como gran solidez a lo que es la conexión, ¿ok? Mira, acá sales tú, Piscis, hay un pescadito. La libélula nos habla de cambios positivos y acá hay un Pegaso. Generalmente el Pegaso nos habla como de echar a volar tus sueños, seguir y perseguir tus sueños y siempre estar conectado contigo mismo o contigo misma, ¿vale? Y permitirte fluir también con lo que tú así sientes, ¿vale? Esos serían los mensajes que tengo hoy para ti, Piscis. Espero haberte ayudado un poco con esta lectura. Se ve un poco difícil, sin embargo, pueden tener buena proyección si es que así lo deseas tú también, ¿ok? Es importante que te des el espacio para pensar acerca de lo que deseas y lo que quieres en esta vida, ¿ok? Para ti, en lo que quieres en las relaciones, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, Piscis. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.